Bueno, las nociones básicas de seguridad para periodistas, antes de entrar en medidas específicas, antes de entrar en cómo se pueden elaborar protocolos para una redacción, por ejemplo, o protocolos de seguridad personal para un reportero que está yendo a cubrir, o un grupo de reporteros que están yendo a cubrir un hecho en específico. Bueno, primero vamos a repasar cuáles son más o menos las coberturas a las que normalmente nos enfrentamos, para las cuales es muy conveniente, a veces necesario, tener un plan de seguridad en torno a la cobertura. Lo primero, siempre en materia de seguridad de periodistas, es que la seguridad es un asunto de libertad de expresión. Si no podemos hacer nuestro trabajo en condiciones seguras, en condiciones en donde podemos minimizar, no eliminar, porque en realidad los riesgos nunca se eliminan por completo, pero sí minimizarlo y minimizar las posibilidades de un daño o responder adecuadamente a ese daño. La seguridad de periodistas tiene básicamente 4 dimensiones, porque son, digamos de manera amplia, los 4 principales tipos de ataques que podemos sufrir. La agresión física, ¿no?, que puede ir desde una golpiza hasta un secuestro, a la tortura, y por supuesto en el caso más extremo, el asesinato. La seguridad psicológica, que tiene que ver con principalmente las amenazas, los actos de intimidación, actos de acoso que podemos sufrir, los actos también de invasión a nuestra privacidad, a nuestros espacios de trabajo o nuestros espacios personales o familiares, y que por supuesto dejan un impacto psicológico. El aspecto digital, que cada vez está cobrando mucha mayor relevancia en la medida en que cada vez más parte de nuestra vida y más parte de nuestro trabajo lo estamos haciendo a través de dispositivos electrónicos, sobre todo conectados al Internet. Pues mantener la integridad de esos dispositivos y mantener la integridad de nuestras actividades digitales, no nada más de nuestras comunicaciones, que muchas veces es lo primero que pensamos, sino también, por ejemplo, de nuestro almacenamiento de archivos, de nuestra actividad de navegación en Internet, por ejemplo, de nuestra ubicación incluso, que nosotros mandamos a través de nuestros dispositivos, es un aspecto importante. Y el aspecto legal, que va sobre cómo responder a actos en donde se utilizan de manera indebida recursos legales para intimidar o coartar a un periodista, que pueden ser citatorios judiciales, que pueden ser detenciones arbitrarias, que pueden ser demandas por difamación, por libelo, lo que se utiliza mucho. ¿Cuáles son lo que tenemos que hacer para responder a ellas? Entonces, estos son principalmente los 4 tipos. Por supuesto, hay casos en donde se pueden combinar más de una agresión. Por ejemplo, un hackeo a nuestros dispositivos electrónicos, pues también tiene una consecuencia psicológica, ¿no? Nos deja un trauma. Obviamente, una agresión física también tiene una secuela. Obviamente podemos sufrir una agresión física de alguien que quiere llegar a intervenir nuestra actividad digital, por ejemplo, para robarnos un teléfono o robarnos la computadora donde tenemos guardados los archivos relacionados con nuestro trabajo. Es decir, se pueden entrelazar diferentes tipos de agresiones. También hay que planear la seguridad en las etapas del trabajo periodístico. Por supuesto, todo empieza con el reportero que está ya sea en el campo, ¿no?, en el terreno realizando alguna cobertura, o también realizando su trabajo de escritor, es decir, todas las investigaciones, que mucho de eso tiene que ver con de navegación en Internet, del manejo de bases de datos, el manejo de documentos, por ejemplo. También es necesario asegurarnos de que toda esa actividad esté protegido. El manejo de redes sociales, tanto del reportero como del medio, sobre todo cuando se van a publicar
informaciones que tienen cierto grado de delicadeza, es decir, investigaciones que pudieran generar alguna represalia o alguna repercusión. Obviamente el manejo de redes sociales individuales de un periodista en donde podemos estar de manera inadvertida dando pistas sobre nuestra vida personal, sobre nuestra vida privada, que puede ser utilizada después por algún agresor. La edición y la jerarquía, obviamente también esta es una parte que se tiene que cuidar mucho. Como los editores necesitamos proteger el trabajo que nuestros reporteros están haciendo, ¿no? Y ser muy cuidadosos también en la forma en que se editan los contenidos, en la forma en que se presentan, ¿no? Qué tipo de titulares se escogen, qué tipo de imágenes se escogen. Y por supuesto, en la publicación, pensar cuáles son las consecuencias que puede tener la publicación de una información específica. Colegas en México o en América Central, por ejemplo, en otras partes también, pueden estar familiares en el temer la consecuencia que puede venir después de publicar a lo mejor ciertas actividades de grupos criminales. ¿Qué tipo de represalias pueden tomar en contra de un reportero o en contra de un medio de comunicación? Entonces, cada una de esas etapas también es necesario protegerlas. Los tipos de coberturas que requieren atención especial. Obviamente esta no es una lista exhaustiva, pero en términos generales, digamos, actividades más regulares o más recurrentes en el trabajo periodístico que necesitamos protegerlas de alguna manera. Obviamente la cobertura de hechos violentos, en la medida en la que las actividades criminales se vuelven más frecuentes, más recurrentes, la forma en cómo vamos a cubrir, por ejemplo, un tiroteo, cómo vamos a cubrir un homicidio, cómo vamos a cubrir un asalto, necesita tener una capa de seguridad. La investigación de estructuras criminales, en general todo el periodismo de investigación, pero en particular el periodismo de investigación sobre personas que tienen mucha capacidad de hacernos daño, ¿no? Que son principalmente las estructuras criminales y la corrupción política o policíaca, ¿no? Estos dos los resalto porque estamos hablando de investigaciones de personajes o de instituciones que tienen mucha capacidad para hacerle daño a un periodista. Igual el desempeño del gobierno y todo lo que tiene que ver con las coberturas electorales. Hemos estado viendo, tanto en la región como alrededor del mundo, cómo aumenta la hostilidad hacia periodistas que son críticos de un gobierno, ya sea de un gobierno municipal o de un gobierno estatal o provincial o de un gobierno nacional. Cómo desde el poder se estigmatiza a periodistas y se fomenta que personas tomen iniciativa para hacerle daño a un periodista simplemente porque el periodista ha publicado críticas sobre un gobierno o sobre un candidato. También hemos estado viendo en varias partes que los actos de campaña, las coberturas de elecciones se están volviendo más peligrosas porque las pasiones tienden a desbordarse hacia la hostilidad a los medios de comunicación. Los movimientos sociales y los disturbios también es importante. ¿Cómo cubrir una manifestación que se puede tornar violenta? ¿Cómo cubrir a un grupo que tiene un agravio y que de hacerlo visible, de denunciarlo, por ejemplo? Movimientos campesinos, movimientos obreros, gente que se organiza en manifestaciones que pueden tornarse también hostiles a los medios de comunicación. Y también el caso de desastres naturales. Cuando entramos a una zona en donde acaba de ocurrir algún tipo de desastre, acaba de ocurrir un huracán, un terremoto, y obviamente hay muy poca seguridad. Y sé también la probabilidad de que algo nos pueda pasar, de que nos podamos perder, de que podamos quedar incomunicados, podamos quedar aislados. Entonces también es importante saber qué tipo de medidas tomar en esos casos. No es exhaustiva la lista, probablemente a muchos de ustedes les pudo haber pasado una situación que no está necesariamente enmarcado en esto.
Digo, les pongo un ejemplo que le pasó a un reportero que trabajaba conmigo en el siglo, en el norte de México, cuando ocurrió, no sé, probablemente algunos de ustedes lo habrán visto hace algunos años, una balacera afuera de un estadio de fútbol cuando se jugaba un partido de primera división, en donde habían ido pues los reporteros de deportes, ¿no? El reportero de deportes y los fotógrafos que siempre cubrían este tipo de cosas y pues que para ellos era ir a cubrir un partido. Y de repente en medio del partido empieza un tiroteo afuera del estadio, comparando adentro del estadio. Se había registrado un enfrentamiento entre policías y un grupo criminal y pues los agarra totalmente desprevenidos. O sea, a lo mejor uno piensa que puede no utilizar un plan de seguridad y de repente se encuentra uno en una situación que se vuelve muy necesaria. Los cuatro tipos o los cuatro aspectos de la seguridad que les comentaba, básicamente lo que significan es lo siguiente. En el caso de seguridad física, es obviamente mantener la integridad física, ¿no? O sea, cuidar que no nos pase ningún daño corporal. Entonces, si estamos como periodistas en una cobertura de riesgo, pues tenemos que seguir medidas básicas de cuidado personal, tanto en la rutina y también en la vida cotidiana, también es importante. ¿O qué tipo de medidas nos vamos ya simple transcurrir de nuestra vida diaria, nuestros traslados, en cómo andamos en la calle, etcétera? Que las personas en situación de riesgo es importante tener un entrenamiento básico en primeros auxilios y ambientes hostiles. Esto a veces se soslaya y de repente nos podemos encontrar en una situación en la que resulta muy necesario. Hay, digo, no en las ciudades de donde ustedes viven y trabajan, pero bueno, yo sé que en algunas, por ejemplo, la Cruz Roja local da o puede dar cursos para personas interesadas, entonces les puede buscar y a lo mejor organizar que los mismos socorristas de la institución o los paramédicos en alguna organización pública o en una organización sin fines de lucro puedan dar un curso básico de primeros auxilios a los periodistas. Y también, por supuesto, lo que son medidas de seguridad institucional, es decir, en las instalaciones de los medios y de organizaciones periodísticas como control de accesos y visitantes, videovigilancia, protección de la privacidad. A veces es desde saber cómo contestar un teléfono para no compartir datos sobre las personas que ahí trabajan. En muchas ocasiones, donde personas a través de, por ejemplo, pueden llamar y a través de una persona que es telefonista, un asistente, una secretaria, puede obtener datos personales de personas que trabajan ahí. Entonces, es importante que esto se extienda a todo el personal para que no se comparte información sobre las personas que trabajan ahí. La seguridad psicológica tiene que ver principalmente con mantener la salud emocional y mental ante el estrés y el trauma causados por coberturas de alto impacto o riesgo. Muchas coberturas, y estamos constantemente expuestos a ello, nos pueden dejar una secuela, ¿no? Incluso desde el momento en el que también un periodista puede ser amenazado o intimidado o acosado, tenemos que tener la manera de enfrentar esa amenaza con la certidumbre de qué medidas vamos a tomar, es decir, mantener la cabeza fría y no apanicarnos. Y todo esto puede sonar muy obvio, pero en muchas ocasiones es lo primero que se nos olvida. Recibimos una amenaza y nuestro primer instinto es escondernos o congelarnos en muchas ocasiones. Muchas coberturas nos van a dejar
a los periodistas o nos han dejado ya algún tipo de estrés postraumático. Y esto lo podemos obtener a partir de dos situaciones. Una, o somos víctimas, ¿sí? Nosotros mismos somos víctimas de un trauma, alguna amenaza o alguna agresión física, nos detuvieron o fuimos a cubrir una manifestación y salimos golpeados, o a raíz de nuestro trabajo nos relacionamos con víctimas del trauma. Esto ocurre en muchas ocasiones entre reporteros, por ejemplo, que cubren información de seguridad, pues que constantemente están interactuando con hechos violentos, con personas que acaban de sufrir un hecho, sufrir una pérdida, ¿no? Familiares de personas asesinadas, por ejemplo, o secuestradas, personas, por ejemplo, que perdieron sus pertenencias en un desastre natural, personas que sufrieron algún tipo de agresión y que al estar en interacción con ellas y obteniendo de ellas información, pues obviamente tiene un impacto también para nosotros. Y en esto es muy importante que seamos capaces de hacer una autoevaluación constante, de buscar apoyo, tener medidas para el autocuidado personal. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando más adelante, pero en términos generales, esto es lo que significa la seguridad psicológica. La seguridad digital, es principalmente mantener la confidencialidad y la integridad de todas las actividades que realizamos a través de un dispositivo electrónico, ¿no? Comunicaciones, equipos, documentos, todas nuestras actividades digitales, nuestra internet, nuestro manejo de redes sociales. Es importante saber o más o menos tener claro quién pudiera agredirnos, es decir, a quién le interesa nuestra información, a quién le interesa saber con quién estamos chateando, con quién estamos intercambiando los correos, a quién le interesa conocer qué documentos estamos trabajando y cuáles son los métodos que pudieran utilizar en la persecución de ese fin. Uno piensa que podemos tener la herramienta de comunicación con la mejor encriptación para que no nos puedan hackear el teléfono, cuando en realidad el agresor lo único que debe de hacer es robarnos el dispositivo, robarnos el teléfono, robarnos la computadora y acceder a él. Obviamente es importante tener procedimientos y protocolos institucionales para la protección digital. No es nada más el manejo personal de nuestros dispositivos y de nuestra actividad digital, también que esas precauciones sean compartidos por todos en un equipo de trabajo, porque el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Si yo soy muy cuidadoso en mis comunicaciones, en el manejo de mis documentos, pero estoy trabajando una investigación con un reportero que no lo es, y entonces me estoy compartiendo a lo mejor archivos o documentos, y el otro reportero no los maneja con el cuidado debido, pues si los pierde, no importa qué tantas precauciones haya yo tomado. Para eso entonces es importante que en redacciones haya capacitación en el uso de herramientas para proteger todas nuestras actividades, comunicaciones, contraseñas, navegación, almacenamiento, nuestros equipos, nuestro manejo de redes sociales. También esto lo vamos a ver con más detalle en el tercer módulo, que sí es uno específico para seguridad digital, debido a la importancia que tiene el tema. Y seguridad legal, que tiene que ver principalmente con procurar la protección de las leyes y evitar o el abuso de recursos legales para coartar nuestro trabajo. Necesitamos haber sido capacitados o tener una noción de cómo acceder a mecanismos oficiales de protección o instituciones de justicia dedicadas a la libertad de expresión, es decir, a los mecanismos de protección que existen, a las fiscalías especializadas, cómo presentar denuncias, a algún tipo de asesoría legal que nosotros podamos tener disponible en caso de requerirlo, sobre todo en emergencias, que las organizaciones periodísticas, los medios, tengan políticas para enfrentar demandas, citatorios destinados a presionar
a un periodista o a un medio, es decir, que otros estén abusando de recursos legales para intimidarnos, y ayudar a periodistas que están involucrados en algún problema legal derivado de su trabajo, que esto se manifiesta principalmente en detenciones arbitrarias o en ocasiones cuando a lo mejor la policía o el ejército le decomisa el equipo a algún periodista, la cámara o el teléfono. Para todo esto, y antes de empezar a pensar ya en medidas específicas de protección, necesitamos ver o hacer un análisis de riesgo. Es decir, lo hacemos a partir de dos figuras, ¿no? Somos nosotros, que es el periodista, y que es la persona agresora, la persona que nos quiere hacer daño. Siempre en cuenta quiénes son los potenciales agresores o los posibles agresores o las personas a las que les interesa hacernos algún tipo de daño. Y luego, a partir ya de esta ecuación en donde son dos personajes, tomar en cuenta cuatro factores. Por el lado del periodista, ¿cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Es decir, ¿en qué estamos capacitados? ¿Qué tipo de medidas ya tenemos a la mano que podemos tomar? ¿Qué tipo de equipo ya tenemos a la mano que podemos utilizar? Por el otro lado, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Es decir, ¿cuáles son las capacidades que necesito construir porque ahorita no los tengo, ¿no? Necesito algún tipo de equipo, necesito algún tipo de protección adicional, algún tipo de capacitación específica para realizar cierta cobertura. Si estoy yo trabajando con algún compañero, que esa persona también comparte la misma seguridad que tengo yo. Y del lado del agresor hay dos factores que también tenemos que tomar en cuenta, que es su capacidad y su voluntad. Es decir, qué tanto me quiere hacer daño y qué tanto me pueden hacer daño, porque no es lo mismo, pues, o son dos cosas completamente distintas. Y siempre hay que tomar en cuenta que un agresor que pudiera tener muchísima capacidad, no la voluntad, es decir, no les interesa hacernos ningún daño, o viceversa. Un agresor potencial que realmente nos quiere hacer daño, que nos trae ganas, como se dice, pero no tiene la capacidad o no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Aun cuando nosotros estemos seguros de que hemos realizado ya un diagnóstico correcto sobre las capacidades y la voluntad de un agresor, siempre tenemos que tomar en cuenta que un agresor con mucha voluntad pero sin capacidad evita adquirir esa capacidad. O viceversa, un agresor con mucha capacidad pero mucha voluntad, pero sin voluntad, perdón, es posible que más adelante vaya a tener voluntad de hacernos daño. Es decir, que se vaya a topar con algo de nuestro trabajo que no le gustó y entonces va a buscar algún tipo de agresión. Por eso esto lo tenemos que estar reevaluando constantemente, digamos, cada cierto tiempo para saber cómo ha cambiado la situación a la que nos enfrentamos. Para hacer este análisis de riesgo, aquí es en donde tenemos que irnos, como les comentaba al principio, al contexto específico que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación en el lugar en el que estamos? ¿Cuáles son los antecedentes de agresiones a periodistas? ¿Cuáles son las agresiones más comunes? Posible que en un lugar lo más común sea que las manifestaciones o las protestas se tornan violentas y entonces los reporteros pues terminan golpeados o pueden terminar detenidos. Puede ser que en otro lugar la agresión más frecuente sea que grupos criminales ataquen medios de comunicación o secuestren o golpeen
a periodistas o los asesinen, como también ocurre. O que la autoridad local, la municipal o la provincial, utilice medios para intimidar o acosar a periodistas. Hay que tener muy claro el historial de agresiones que se han sufrido para saber más o menos cuáles son las dinámicas más prevalentes. A partir de ahí también vamos a saber pues quiénes son los agresores más comunes, ¿no? Que pueden ser autoridades, pueden ser fuerzas policíacas, pueden ser grupos criminales, pueden ser organizaciones sociales, pueden ser en coberturas de elecciones, líderes políticos, etcétera. Y luego, ¿cuál es su capacidad y cuál es su voluntad para hacernos daños? ¿Cuáles son los tipos de agresión? De nueva cuenta, sobre los antecedentes, tener muy claro cuáles son los tipos de agresión más comunes que enfrentamos en nuestro lugar de trabajo, ¿no? en la ciudad o en la región que cubrimos, y cuáles son los temas que de manera más recurrente han provocado algún tipo de agresión. Entonces, ya con esto vamos refinando un poco mejor la forma en la que vamos a ir elaborando un protocolo. Si el incidente de violencia contra periodistas, por ejemplo, es que las protestas o las manifestaciones callejeras se tornan violentas, pues entonces hay que saber cómo mandar al reportero a cubrirlas. ¿Con qué tipo de protección? ¿Con qué tipo de entrenamiento? ¿Con qué tipo de medidas de precaución? ¿No? Y ya a partir de eso, pues vamos elaborando una especie de checklist en donde podemos ir marcando las acciones que necesitamos realizar. Y esto obviamente lo desmenuzando poco a poco conforme avance el curso. También es importante hacer una evaluación de cuál es nuestro entorno de trabajo, ¿no? Y hacernos ciertas preguntas en función de las coberturas que pudieran generar más riesgo y en función de las redes de protección que tenemos. Por ejemplo, ¿con qué tanta frecuencia trabajo temas relacionados con crimen organizado, corrupción, poder político, poder económico, sindicatos sociales, otros temas que hemos comentado, cobertura de elecciones, desastres naturales, por ejemplo? ¿Qué tan frecuentes son las agresiones por el trabajo en estos temas? ¿Qué tan frecuentes son las presiones internas o externas que pretendan dirigir nuestras actividades? A lo mejor no nada más que alguien esté presionando a un reportero, a lo mejor también alguien puede estar presionando a un editor, y esa presión puede venir de adentro del medio o de fuera del medio. Con información confidencial, o tenemos contactos con fuentes que necesitan el anonimato, entonces que nosotros tenemos que proteger el anonimato. Se les está cortando el audio, estoy leyendo ahí algunos mensajes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Bueno. Ok. Entonces, bueno, seguimos. También, ¿qué tan frecuente yo hago planificación de coberturas o actividades? Y sobre todo, ¿con qué tanta frecuencia también lo hago junto con otros reporteros o con mis jefes, con los editores o con los directivos del medio para planear cómo vamos a irnos a cubrir una elección o un mitin político o la escena de un crimen, por ejemplo? También necesitamos evaluar algunas de nuestras fortalezas o debilidades que podemos tener en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué tan buenos somos para manejar herramientas digitales seguras en comunicación, almacenamiento, navegación, todo lo que comentamos en materia de seguridad digital? ¿Qué tan buena es mi relación con mis colegas del mismo medio? ¿No? ¿Qué tanta comunicación tenemos y qué tanta sintonía tenemos a la hora de elaborar planes de seguridad?
qué tan buena es mi relación con los periodistas de otros medios, pero que están cubriendo los mismos temas o la misma fuente, porque también ahí mismo podemos apoyarnos para tener cierta forma de, digamos, de seguridad colectiva entre las personas que estamos manejando un mismo tema. ¿Qué tan buena es la relación con mi jefe? ¿Qué tanto, por ejemplo, mi editor me escucha cuando le digo que la cobertura a la que me quiere mandar es muy peligrosa y entonces se necesita tener algún tipo de seguridad o algún tipo de equipo o algún tipo de herramienta o de capacitación especial? Es bien importante también que haya esa buena comunicación con editores y con directivos, y que también de parte de editores y directivos exista la voluntad para proveer lo que sea necesario en materia de seguridad. Y también qué tan bueno es el contrato laboral y las prestaciones, ¿no? Si contamos con seguro médico, por ejemplo, que es muy importante a la hora de ir a realizar una cobertura que nos puede poner en algún tipo de riesgo. Y obviamente pensando en cuestiones más extremas, si en algún momento, por ejemplo, necesitamos ser evacuados o necesitamos salir de la ciudad por motivos de seguridad, ¿qué tan dispuesto está el medio a apoyarnos? ¿Sí? ¿Qué tanto nos respalda la empresa o la organización para la que trabajamos, ¿no? A periodistas agredidos. Tenemos contactos confiables de alto nivel entre autoridades o las fuerzas de seguridad a los que podamos llamar en caso de algún peligro, en caso de enfrentar algún riesgo. Recibimos una amenaza, por ejemplo, ¿a quién le vamos a llamar en ese momento a lo mejor para pedir protección? A lo mejor protección personal o protección para el medio de comunicación. Hay una red local de periodistas o de personas defensoras de los derechos humanos con las que nos podamos acercar para tener también un apoyo con organizaciones internacionales que también nos pudieran ayudar a visibilizar un caso de agresión o a documentarlo, ¿no? Con Comité de Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras o Artículo 19, o también obviamente con las organizaciones como la CIP, que también nos ayudan mucho a hacer visibles los casos y a meter presión en autoridades para que pueda haber investigaciones en torno a las agresiones o en torno a las amenazas. Esa parte también la tenemos que evaluar. Entonces, todo esto también se los comento para que lo vayamos pensando y que sean estas las preguntas que se lleven y empiecen a hacérselas a manera como de una autoevaluación, ¿no? Como de un test, en donde podamos ir en cada uno de esos puntos evaluando, bueno, qué tanto lo habíamos tomado en cuenta. A lo mejor son cosas que nunca habíamos pensado, o a lo mejor son cosas que ya habíamos pensado, entonces ya le podemos poner la palomita, ¿no? O si no lo tenemos, pues le ponemos la tacha y procuramos ya obtener las herramientas o las capacidades para fortalecer esa parte. Y bueno, recordar, porque nunca está de más, que cualquier medida de seguridad tiene que corresponder a una situación muy concreta. En ocasiones, hay un ejemplo que yo pongo mucho, que tiene que ver con México y que tiene que ver con el diseño de algunos planes de protección que se habían hecho por parte de autoridades. Y cuando se empezó a discutir el mecanismo de protección de periodistas en México, que es un mecanismo al que un periodista puede acudir para llegarse protección en caso de tener una amenaza, una de las medidas que eran así como las medidas de respuesta rápido, las medidas de reacción rápida, es si un periodista que está amenazado acude al mecanismo de protección, una de las primeras cosas que hace es darle un chaleco antibalas. Pero en realidad, si nos poníamos a ver el contexto, y en el caso de México, el contexto era que la mayoría, como el 75 o el 80% de los homicidios de periodistas ocurren secuestrando primero al periodista y después matándolo, pues en esa situación el chaleco antibalas no sirve de absolutamente nada, ¿no? Es decir, es una medida que se está aplicando para una situación que no se está enfrentando.
¿Qué es lo que correspondería ahí en ese caso? Bueno, a lo mejor un botón de pánico, o a lo mejor un entrenamiento sobre medidas de seguridad personal para tratar de evitar o minimizar los riesgos de un secuestro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que una medida de seguridad, por atractiva que parezca o por sensata o lógica que parezca, puede no tener absolutamente ninguna, no tener absolutamente ninguna utilidad, ¿no? En otra ocasión, también comentando en algún taller con periodistas en el que señalaban que cuáles eran las mejores herramientas de encriptación que pudieran resistir incluso el hackeo de los agencias internacionales o de agencias gubernamentales. Y yo le decía, pues en realidad, si tú la tienes, no te va a servir de mucho cuando tu riesgo a lo mejor va a ser que te secuestren, te roben el equipo y te obliguen a darles la contraseña para abrirlos. Entonces tu protección tiene que ser de otro tipo. Igual, la medida resultaba muy apantalladora, resultaba muy lucidora, pero en realidad no tenía ningún beneficio concreto, ¿no? De igual manera, de nada sirve planear una medida para un riesgo que no corremos. Yo no me voy a preocupar por proteger mi aparato de que me lo vaya a hackear la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí me tengo que preocupar porque me lo vayan a robar o que otra persona trate de robarme la contraseña y acceda, o de que alguien me mande un ataque de phishing, como ocurre con los casos que hemos visto de Pegasus, y entonces acceda a mi teléfono. Entonces, sí es importante siempre tener esto en cuenta a la hora de ir avanzando en la revisión de las medidas y en la elaboración de los protocolos de seguridad. Bueno, hasta aquí la presentación. Esto es, digamos, para abrir boca o a manera de introducción, los temas que tenemos que ir pensando antes de pasar a medidas de seguridad ya más específicas en el tema físico, en el tema digital, en el tema psicológico y en la elaboración de protocolos, que va a terminar siendo el ejercicio final del curso, que es tratar de hacer un plan de seguridad que lo podamos aplicar de manera personal o que lo podamos aplicar de manera individual. También hay que tomar en cuenta que a la hora de tener protocolos de seguridad es importante pensarlo en dos vertientes. Una es, digamos, un plan permanente de protección, es decir, las medidas que siempre vamos a tomar. Medidas de cuidado personal, medidas de cuidado de nuestras rutinas, medidas que vamos a seguir dentro de la redacción, las medidas de seguridad que tiene nuestro edificio, por ejemplo. Las herramientas de seguridad digital que yo uso de manera cotidiana, el chat, el correo electrónico, el manejo de redes sociales, en donde siempre estoy siguiendo ciertos patrones o ciertas recomendaciones de manejo. Eso nos va a dar, digamos, cierta tranquilidad en nuestra vida cotidiana, de que estamos enfrentando nuestro trabajo con cierta capa de protección. Y luego hay otro tipo de protocolo, que es el específico. Es decir, ¿cuál es el protocolo o las medidas de seguridad o el plan que vamos a aplicar a una cobertura en específico? Me voy a poner a investigar corrupción en la asignación de contratos para obras públicas en el ayuntamiento local. Bueno, entonces necesito yo planear una medida en donde cómo me voy a comunicar con mis fuentes, dónde me voy a reunir con mis fuentes, qué tipo de medidas puedo tomar si son fuentes anónimas antes de reunirme con ellas y qué tipo de medidas le voy a recomendar a ellos, a las fuentes, para que se reúnan conmigo. Cómo voy a manejar los documentos, las bases de datos, ya sea físicos o digitales, que voy a estar manejando, dónde los voy a guardar, cómo los voy a transportar, etcétera. Y ese es un plan de seguridad que lo voy a aplicar
en la duración de esa cobertura y ya en el momento en el que termine la cobertura o la investigación, entonces ya lo dejo de seguir. Eso también ayuda mucho para no abrumarnos a veces con precauciones que en un momento dado pueden resultar demasiado onerosas, muy pesadas, pero que en realidad no necesitamos. Entonces, ya con todo esto, sí me gustaría que empezáramos a compartir, y a lo mejor aquí sí podemos empezar a prender los micrófonos, a compartir algunas experiencias que hayamos tenido en donde nos hubiera servido mucho haber tenido un plan de seguridad. No sé quién quiere empezar. ¿Nadie quiere empezar para prender el micrófono o a lo mejor comentarlo aquí en el chat? Hola, buenas tardes. A ver, ¿quién es? Soy José García de Ecuador. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Más bien mi comentario es una pregunta. De pronto, nuestro trabajo comenzó a verse afectado por las críticas, los comentarios que hacía el gobernante de turno en Ecuador. Ujú. Y en las intervenciones públicas, este presidente empezó a instigar población contra la prensa. De tal manera que nuestro trabajo se volvió peligroso, comenzó a recibir el rechazo de la gente porque este mandatario tenía muchos seguidores y tenía una muy bien estructura política formada en todos los niveles. ¿Qué podíamos hacer los medios de comunicación en ese caso? Porque de pronto fue un cambio repentino en la forma de trabajar. Ujú. Eh, eh, ¿Sufrieron ustedes algún tipo de hostigamiento, supongo que digital, pero físico, por ejemplo, que pudieran haber eh, vinculado directamente a ese clima que venía fomentándose, digamos, desde el poder? Sí, en la cobertura hubo muchas amenazas, una cobertura tan simple como por ejemplo el daño de una calle. Siempre recibían con mucha frecuencia, no en todos los casos, pero recibían amenazas, eh, recibían burlas de la gente, gritaban las consignas del gobierno, prensa corrupta era lo de siempre, Ujú. entonces los reporteros estaban haciendo su cobertura en alguna parte de una comunidad o cualquier tipo de cobertura, incluso cobertura política, y siempre no faltaba quien le gritara prensa corrupta o váyanse de aquí que no los queremos, ustedes mienten, y todo se volvió así. Eh, por ejemplo, este es uno de los casos en donde ayuda mucho que exista muy buena relación entre los reporteros de diferentes medios que estén cubriendo un tema en particular. De manera tal que pues, no es lo mismo que si va uno solo y se enfrenta a un grupo de 10 o 15 personas que es hostil, a que si va un grupo de 5 o 6 reporteros y se enfrentan. O aún si este es un tema que uno está trabajando nada más para su medio, eh, también hacer este tipo de coberturas acompañado, ¿no? Como una buena medida de seguridad física. Es importante también calibrar un poco y tratar de medir un poco qué tan probable es que ese tipo de animadversión brinque o se traduzca en una agresión física. En muchas ocasiones es gente simplemente desahogando gritos, ¿no? Eh,
Claro, esto no es por minimizar el riesgo, porque en cualquier momento eso puede materializarse ya en una agresión física. Pero entonces aquí tiene que ver con qué tipo de precauciones necesitamos tomar para lidiar con ese tipo de gente. Es decir, no contestarles, por ejemplo, no meternos en una polémica. Es un tema que se utiliza mucho, al menos aquí en México, cuando se dan capacitaciones en cobertura de elecciones, porque son en cobertura de ambientes altamente politizados. Es no meterte en discusiones, ¿no? O sea, no, ni siquiera tratar de explicar por qué están ahí, porque entonces vas a entrar ya en una polémica o vas a entrar ya en una contradicción, a contradecir a esas personas o a refutarles lo que están diciendo, y eso ya se puede caldear muchísimo el ánimo. Entonces, siempre es importante, primero, en una situación en donde vas a cubrir un ambiente que está muy politizado y que está muy enardecido, eh, una respuesta muy recomendable es ir acompañado, siempre ir acompañado, y si eso es imposible, por lo menos que otras personas sepan dónde estás, ¿sí? Que sepan tu paradero. Pero sobre todo, y como en muchas ocasiones esto queda más bien en gritos y en insultos, no engancharse, como decimos aquí, es decir, no entrar en polémica con ellos y en ocasiones a lo mejor alejarse, ¿no? Y regresar otro día, antes que tratar de entrar ahí en un berenjenal que quién sabe cómo vaya a terminar. Si me permite. Pero, sí. Sí, adelante. Sí, yo simplemente quería agregar, Ricardo Trotti, de la CIP. Siempre recomendamos también desde el punto de vista institucional la importancia de mantener un grado alto de denuncia. Tanto una denuncia interna hacia el medio, hacia sus propios editores, para que estén enterados, hacia sus colegas, también por la solidaridad que hablaba Javier, que debe haber entre los periodistas para actuar en conjunto, pero también para ir creando una historia de antecedentes de violencia que pueden despertar con la estigmatización, tanto en el caso que ustedes lo hicieron muy bien en Ecuador con Correa, o se hizo con Cristina Kirchner, o con el propio Maduro o Chávez, etcétera, o lo que puede estar pasando ahora con Trump y con AMLO. La necesidad de no guardarnos para nosotros los periodistas esos problemas de violencia, sino externalizarlos, denunciarlos, para ir creando esa cultura de la denuncia, que finalmente es la que nos permite a todos cubrirnos, denunciar los problemas y las violaciones a la libertad de prensa. Muchas veces los periodistas, después de ser tan abrumadoramente hostigados, perdemos la costumbre y dejamos esto como casos demasiado institucionalizados, en que la violencia se vuelve común y ya no lo decimos. Yo creo que para combatir justamente ese problema hay que continuamente denunciarla. Sí, eso que comenta Ricardo es bien importante. Incluso si la denuncia no surte ningún efecto inmediato, por lo menos lo estamos dejando documentado. Una cosa que vamos a ver en el último módulo, que es la elaboración de protocolos, es también cómo vamos a ir, cómo podemos ir manteniendo un registro, a lo mejor interno dentro de la redacción, de todas las agresiones, amenazas, acosos, actos de intimidación que han sufrido los periodistas de esa redacción, ir dejando una especie de bitácora para que vaya quedando un registro. Y la denuncia es importante también para que haya un registro público, para que a la hora de que alguien diga cuándo han sido los periodistas hostigados porque el presidente fulano los está estigmatizando. Es decir, en todas estas coberturas, ¿no? En donde fuimos y salió la gente hostil, salió la gente a gritarnos o a intimidarnos. Entonces, es muy, muy importante ese registro y también la visibilización
a través de organizaciones internacionales que también ayuden a meter cierta presión. ¿Alguien más? Por ahí había alguien de Venezuela, me interesa, sería interesante saber cómo están ustedes enfrentando estas situaciones internamente. No. Eh, ah, ok. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna experiencia? Bueno, como material de apoyo, y ya conforme vayamos entrando como si se, más en materia de medidas específicas, tanto en el segundo como en el tercer módulo, que es seguridad física y digital, y luego ya en el cuarto, en la elaboración de protocolos, eh, les voy a dejar la liga para el manual de seguridad del Comité de Protección de Periodistas. No sé si algunos de ustedes ya lo hayan leído o estén familiarizados con este documento. La versión en línea está muy bien organizada por temáticas y bueno, a final de cuentas es reconocido como el manual más completo que hay. No todos los casos, no, más bien no todo lo que viene ahí puede aplicarse de manera muy concreta a situaciones que nosotros enfrentamos en particular. Eh, pero nos puede dar una aproximación sobre cómo reaccionar ante ciertos casos. Entonces les dejo la liga aquí en el chat, ahí se las estoy compartiendo, de la versión en español, que es bueno que le pudieran echar un ojo a lo largo de esta semana, de la semana que entra, y llegar con una noción un poco más amplia cuando empecemos a repasar los siguientes dos módulos. En términos de lo que les había comentado desde el principio, de pensar en las experiencias que hemos tenido, me gustaría que continuáramos con eso, porque nos va a ayudar a hacerlo mucho más familiar todo lo que vamos a estar hablando en los siguientes módulos. Y como el siguiente va a tratar del tema de seguridad física, pues sería bueno empezar a pensar cuáles son las coberturas en donde más pudiéramos estar en algún tipo de riesgo físico, y cuáles son las medidas que cada uno de ustedes de manera individual o en cada una de sus redacciones han ido tomando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son a lo mejor los episodios que los llevaron a, a seguir algún tipo de medidas o a adoptar algún tipo de plan de seguridad en respuesta a que, y vayan pensando en lo que viene en la presentación en función de analizar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras vulnerabilidades, cuál es nuestro entorno laboral, en cuanto a nuestras redes de protección, en cuanto a las herramientas que tenemos disponibles. Pensar todo eso nos va a ayudar mucho a tratar de aterrizar lo mejor posible o lo más cercano posible a cada una de nuestras realidades, un plan de seguridad.
Si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues en ese caso, clase, Javier? estoy a sus órdenes, por supuesto, por la plataforma síncrona a lo largo de esta semana y de la semana que entra, y bueno, a lo largo del curso, a través de los foros de discusión o de los chats, y también a través del foro ya les iré compartiendo algunos otros recursos que podamos tomar en cuenta, sobre todo los previos a la sesión de la semana que entra. Yo pregunté, de hecho, lo que pasa es que, bueno, es 4 horas de Miami, que es el este de Estados Unidos, son 3 de la tarde, hora del centro de México, que creo que también toda Centroamérica está en ahorita, aunque no estoy seguro cómo cambian los horarios. Pero sí, 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Bueno. No, hombre, gracias a todos ustedes. Por aquí nos estamos escuchando y viendo. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Sí, adelante. Ok. Sí, más o menos. Es para lo que están también las otras presentaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Perfecto.